Imagínate que alguien te hubiera dicho hace muchos años que existe una forma de prestarle dinero al gobierno, de ganar intereses y seguir durmiendo tranquilo, pero sobre todo empezar sin ser rico. Ahora, imagínate que nunca te lo explicaron, que creciste escuchando que invertir es solo para expertos, para millonarios. Y sin saberlo, una de las herramientas más importantes para construir patrimonio en México llevaba décadas existiendo, esperando a que alguien común la usara. Hoy te voy a contar la historia completa de los CETES en México, desde por qué nacieron, en qué momento salvaron al país, cómo fue que sobrevivieron a crisis y por qué hoy son uno de los primeros escalones financieros para millones de personas. Si alguna vez te has preguntado si el dinero puede crecer sin estrés, si invertir tiene que ser complicado o si el gobierno realmente es confiable cuando se trata de tu dinero, este video te va a dar contexto, claridad y criterio. Después de entender esto, nunca vas a averiguar a los CETES. Si es la primera vez que pasas por aquí, bienvenido, bienvenida. Yo soy Andrea de Finanzas by Fadan y hoy vamos a hablar sobre los CETES. Para entender de verdad qué son los CETES y por qué existen, tenemos que viajar al pasado. Imagínate México a finales de los años 60, principios de los 70, un país joven con muchísima población creciendo rápido, con ciudades expandiéndose, carreteras por construir, hospitales por levantar, escuelas por abrir y programas sociales que requerían financiamiento. Todo eso pues obviamente requiere de dinero. Y aquí aparece el primer gran problema. El gobierno necesitaba recursos constantes para operar y crecer, pero no tenía un sistema moderno, claro y accesible para pedirle dinero prestado directamente a su propia población. Hoy pues nos parece algo muy normal poder hablar de inversiones, de instrumentos financieros, de plataformas digitales, pero pues en ese momento simplemente no existía para la mayoría de las personas. Realmente es algo que tenemos que agradecer mucho el poder estar viviendo esta era tecnológica, porque pues todo se ha vuelto muchísimo más sencillo desde el aprendizaje hasta la inversión. Anteriormente pues no cualquiera podía tener acceso a este tipo de instrumentos, el invertir, el comprar una acción de una empresa extranjera era algo inimaginable o pues accesible a lo mejor para personas que tenían mucho capital, muchas oportunidades que estaban relacionados, ¿no? Pero pues no cualquiera tenía acceso y por eso es que a lo mejor muchos siguen teniendo la idea de que invertir es difícil, sobre todo pues personas ya grandes, ¿no? Ya nosotros a lo mejor ya crecimos con otra idea, con otra mentalidad, pero a lo mejor nuestros papás, nuestros abuelos tienen una idea totalmente diferente, una percepción muy diferente sobre las inversiones y pues esto es debido a lo difícil que podía ser antes tener acceso a todas estas oportunidades. Entonces, ¿antes de dónde salía el dinero? Pues básicamente el gobierno se financiaba de tres formas principales. La primera que pues son los impuestos, cobrarle a la gente, a las empresas, una parte de lo que ganaban para pues poder operar. El problema es que pues los impuestos no siempre alcanzan y sobre todo cuando un país está creciendo rápido, pues necesita invertir más de lo que recauda. La segunda fuente era la deuda externa, es decir, pedir dinero prestado a otros países, a bancos internacionales o a organismos financieros, pero del exterior. Esto es importante entenderlo bien, porque cuando dependes mucho de deuda externa, pues no solamente debes dinero, también estás cediendo el poder. Las condiciones ya no las pones tú, las pone quien te presta.
Y la tercera forma de financiamiento pues era imprimir billetes. Imprimir dinero pues suena algo tentador, es rápido y aparentemente resuelve el problema inmediato. Pero cuando un gobierno imprime dinero sin respaldo real en la economía, pues a menudo se generan altas tasas de inflación. Imagina, por ejemplo, que en una escuela tenemos 100 boletos para comprar comida en la cafetería. Hay comida suficiente para esos 100 boletos. Entonces, mientras solo haya 100 boletos, pues todo funciona. Pero ahora la escuela decide imprimir otros 100 boletos, pero la comida sigue siendo la misma, no aumenta la cantidad de comida. Entonces, ¿qué pasa? Pues los boletos van a perder valor. Necesitas más boletos para comprar lo mismo, y eso es exactamente lo que pasa con el dinero cuando se imprime sin control. La inflación se cuela en tu vida en silencio como una gotera que al principio pues parece insignificante, ¿verdad? Hasta que el techo ya está mojado, ya de repente ves el piso ahí todo mojado, hay charquitos de agua, o ya tenías por ahí una cubeta, ya se llenó, ¿no? Y todo vino de una sola gotita. Entonces es algo que va incrementando con el paso del tiempo. A lo mejor al principio el efecto va a ser muy pequeño, prácticamente imperceptible, pero entre más pasa el tiempo, ese efecto se va acumulando. Un día vas a la tiendita de la esquina y ves que ya el pan cuesta más, a la siguiente semana el transporte sube, te molesta, pero pues lo aceptas, piensas que no queda de otra, ¿no? Luego llega el aumento en la renta, la comida, la luz, el gas, y lo curioso es que nunca sube todo al mismo tiempo. Por eso cuesta tanto darse cuenta. Cuando unes los puntos, pues ya es demasiado tarde. Y mientras todo eso pasa, hay algo que casi nunca se mueve al mismo ritmo, y es tu sueldo. Sigues despertándote a la misma hora, sigues trabajando las mismas horas, sigues esforzándote igual, pero ahora con el mismo ingreso tienes que hacer malabares, ya no te alcanza, empiezas a tener que recortar cosas pequeñas, ya no sales tanto, cambias marcas, pospones algunas compras, haces ajustes aquí y allá, porque el dinero vale menos. Y la inflación pues no solo afecta al bolsillo, también afecta a la cabeza. La gente empieza a sentir frustración, cansancio, confusión. Piensan que están haciendo algo mal porque pues antes les alcanzaba y ahora ya no. No saben en qué momento se volvió todo tan difícil, y muchas veces la respuesta no está en las decisiones personales, sino en el entorno económico. El gran problema de la inflación es que no se percibe como un golpe, sino como desgaste. No te quita el dinero de la cartera, sino que más bien te quita valor. Y cuando el dinero pierde valor, pues el ahorro pierde sentido y la gente entra en modo supervivencia. Ya no piensa en crecer, piensa solamente en sobrevivir. Se deja de ahorrar, hay más gasto, más presión, más inflación. Es un círculo vicioso. Y pues así se vivía en la vida real, se vivía en el súper, en el transporte, en la renta. Y eso es justamente ese contexto donde se vuelve evidente una pregunta clave. ¿Cómo proteges tu dinero cuando el tiempo juega en tu contra? Esa pregunta es el punto exacto donde empieza a tomar sentido la creación de los CETES. En ese México, pues no existía una cultura de inversión que estuviera conectada con el gobierno. No había un mecanismo claro para decirle a la gente que si tenía por ahí un dinero guardado, que mejor lo prestara al gobierno y que pues ellos lo iban a usar para el país y te lo iban a devolver con un rendimiento, ¿no? Entonces, ese vacío provocaba
que el gobierno pues dependiera demasiado del exterior y que la gente no tuviera opciones seguras para proteger su dinero tanto del tiempo como de la inflación. Y eso es un juego que nadie iba a ganar a largo plazo. Entonces, el verdadero problema no solo era la falta de dinero, sino la falta de orden. Faltaba también por ahí pues un puente, algo que pudiera comunicar a la gente con el gobierno para que se pudiera pues reestructurar todo ese caos, ¿no? Y en ese terreno es donde nacen los CETES como una respuesta a un problema real. En ese contexto nacen los certificados de la Tesorería de la Federación, que pues son mejor conocidos como CETES. La idea era simplemente que pues el gobierno necesitaba dinero, la gente quería un lugar seguro para guardar su dinero y de esta forma los CETES se crean como instrumentos de deuda en los cuales tú le prestas dinero al gobierno por un tiempo determinado y el gobierno se compromete a devolverte ese dinero pero con un rendimiento. Solo que en ese momento no había plataformas digitales, no había apps, no tenían YouTube, entonces invertir en CETES pues era algo que hacían los bancos, instituciones o personas con mucho conocimiento financiero. La mayoría de la población ni siquiera sabía que existían y pues estos fueron importantes desde el inicio porque marcaron algo clave, el inicio de un mercado de deuda interna más ordenado en México. Antes de eso, el financiamiento del gobierno era más caótico. Ahora hablemos de crisis, porque si algo ha probado a los CETES son las crisis. En los años 80, México entra en una de sus peores etapas económicas. Deuda externa descontrolada, inflación altísima, devaluaciones constantes, pérdida de confianza internacional. Aquí muchos países habrían abandonado sus instrumentos internos. México no lo hizo. Los CETES se mantuvieron como herramienta clave, aunque pues con rendimientos más altos para poder compensar el riesgo. Cuando la economía está mal, las tasas suben. Cuando la economía está estable, las tasas bajan. Por eso es que ahorita, pues ya las tasas están bajando. Cuando el caso más reciente fue la pandemia, que pues ahí tuvimos tasas pues demasiado altas y esto fue precisamente para compensar el riesgo. Ahorita ya las tasas están disminuyendo y pues es por lo mismo de que la economía está mejorando. Entonces, aunque muchas personas pues quieran tener tasas altas en renta fija, pues no siempre esto es una buena señal porque es un índice de que la economía no está exactamente bien, ¿no? Entonces, más bien es una señal de algo no tan bueno, por así decirlo. Entonces, pues ya cuando las tasas están bajando, sabemos que ya la situación está mejorando, aunque pues obviamente lo que nosotros buscamos pues es tasas más altas, pero pues ya ahí tendríamos que recurrir a otras opciones con un poco más de riesgo para poder tener rendimientos más altos, ya que en renta fija pues ya ahorita vamos a estar viendo tasas un poquito más bajas, obviamente dependiendo cómo siga el comportamiento económico, ¿verdad? Pero ahorita pues ha sido ya el patrón que ya las tasas han ido bajando conforme el paso del tiempo. En los años 90 el ambiente en México se sentía distinto, había una sensación de avance, de modernidad. El país empezaba a abrirse al mundo, se estaba firmando el Tratado Comercial con América del Norte y llegaban inversiones extranjeras. México quería jugar en las grandes ligas. Había optimismo, expectativas altas, había una idea muy peligrosa.
confianza excesiva. Cuando la economía empieza a verse estable, pasa algo curioso y es que la gente baja la guardia. Empieza a asumir que ya no puede pasar nada malo, que las crisis pues quedaron en el pasado y que ahora todo está bajo control. Y muchas veces es donde se suelen cometer los errores más caros. A finales de ese año, el sistema financiero mexicano sufrió un golpe durísimo. El tipo de cambio se descontroló, las tasas se dispararon, la incertidumbre se apoderó del mercado. De un día para otro, muchas personas vieron cómo su dinero perdía valor. Empresas quebraron, ahorros desaparecieron, planes de vida se pausaron. Más allá de las cifras, lo que realmente se rompió fue la confianza. La gente dejó de creer en los bancos, en los instrumentos financieros, dejó de creer en promesas, porque pues cuando alguien pierde dinero que te costó años ganar, pues obviamente es difícil que vuelvas a confiar, ¿no? A veces pues comenzamos a invertir y obviamente pues ese dinero que nosotros invertimos es dinero que hemos trabajado a lo largo del tiempo, y perderlo de la noche a la mañana, sobre todo sin haberlo visto venir, pues obviamente es algo muy difícil de comprender, muy difícil de asimilar. Y pues yo creo que esas personas que les tocó vivir esa crisis, pues obviamente pierden la confianza, porque pues vuelve a ser difícil volver a poner tu dinero, a volver a tratar de invertir un dinero que te costó años de trabajo cuando ya anteriormente perdiste. Muchos instrumentos financieros sufrieron, algunos simplemente pues dejaron de ser atractivos, otros desaparecieron, otros se volvieron sinónimo de riesgo. Para mucha gente, invertir se convirtió en algo malo, y en medio de todo ese caos, los CETES siguieron ahí. El gobierno hizo algo simple pero difícil: seguir cumpliendo. Siguió pagando su deuda interna, siguió respetando los plazos, siguió honrando los compromisos. En momentos de pánico, lo que sostiene a un sistema pues no son las promesas, sino los hechos. Los CETES no salvaron a todos, no protegieron a todo el mundo de las pérdidas, pero demostraron algo clave: que incluso en escenarios complicados, el gobierno mexicano seguía reconociendo su deuda con su propia gente. En otros países, durante crisis similares, pues ha pasado lo contrario. Hay gobiernos que congelaron pagos, que reestructuraron deuda interna de forma agresiva, que cambiaron las reglas a mitad del juego. En cambio, México, con errores y aciertos, tomó otro camino, y después de los 90, los CETES ganaron una reputación muy particular. Los CETES pues no prometen milagros, tampoco te van a hacer rico de la noche a la mañana. Los CETES te prometen algo más valioso, y es la seguridad, el poder confiar en un país. Eso marca toda la diferencia. Llegando al nuevo milenio, Internet empieza a cambiarlo todo. Invertir seguía siendo complicado para la mayoría, los CETES seguían existiendo, pero pues eran invisibles para muchos. Hasta que ocurrió algo histórico. Cuando se lanzó CETES Directo, pues el mensaje empezó a llegar a más personas. Ya no necesitaban de un banco, no necesitaban de intermediarios, sino que ya por primera vez cualquiera
podía prestarle al gobierno siempre y cuando pues tuviera internet, ¿no? Tuviera por ahí una computadora en aquellos entonces, porque pues todavía los celulares eran no tan modernos, ¿verdad? Entonces, pues teniendo una computadora, una laptop, podían ya acceder a este tipo de inversiones. Obviamente todavía había sus limitantes porque muchas personas no tenían conocimiento de cómo utilizar una computadora, cómo abrir una página de internet, cómo cómo crear una cuenta en una página, ¿no? Ya ahorita nosotros lo vemos como algo pues demasiado fácil y creemos que todos tienen este conocimiento, pero yo creo que pues todavía en personas mayores sigue siendo algo difícil para muchos, aunque algunos sí trataron como que de reinventarse y de seguir aprendiendo, de seguirse actualizando, pero muchas otras personas pues se quedaron por ahí estancados, entonces no tienen el conocimiento, ¿no? Pero ya de nuestras generaciones hacia arriba, ya los niños, todos tienen pues demasiado conocimiento, inclusive más que nosotros, entonces ya para ellos este va a ser todavía un tema muchísimo más común, el poder invertir, el poder hacerlo todo desde tu celular, desde una laptop. Y pues en ese momento obviamente CETES Directo se revolucionó porque pues todo este tema de la inversión llegó a ser ya más accesible, más común, más fácil para la mayoría de las personas. Llega la pandemia y nuevamente vimos crisis, vimos por ahí caídas en bolsa, vimos pánico en las noticias, en nuestros conocidos, sobre todo pues aquellos que tenían inversiones o grandes ahorros, grandes cantidades de dinero, ¿no? Mucha inflación, las tasas cambiando rápidamente y aquí hubo algo muy interesante, gente que nunca había invertido decidió comenzar a hacerlo con ayuda de los CETES. Y pues esto fue gracias a la tecnología, al acceso que tenemos ahora a la información, porque ya, pues yo me atrevo a decir que la gran mayoría de personas hemos escuchado hablar o han escuchado hablar sobre pues deuda gubernamental, sobre acciones, sobre a lo mejor ya otros instrumentos como fibras, ETFs, no llegan a ser tan comunes para cualquiera, pero lo que vendría siendo los CETES o los pagarés o cualquier cuenta de inversión en un banco, pues ya llega a ser más común y yo creo que muchos ya pues desde hace algunos años han comenzado a invertir cada vez más. Y pues cuando la pandemia, obviamente el miedo a que su dinero perdiera valor, pues los hizo comenzar a invertir, pero quienes nunca lo habían hecho, obviamente pues estaban optando por opciones más seguras, como lo vendría a ser pues deuda gubernamental. Hoy los CETES cumplen varias funciones: reserva de valor, instrumentos de liquidez, punto de partida para aprender sobre inversiones, referencia para todo el sistema financiero. Las tasas de los CETES influyen en créditos, hipotecas, ahorro, decisiones de inversión en todo el país. Y pues vamos a ver un poco de lo que han sido las tasas de estos instrumentos a lo largo del tiempo. Aquí estamos viendo cómo es que se comportaban los CETES a un mes. Fíjense, desde que se crearon hasta la fecha. Entonces, por ahí vemos, miren, estamos viendo tasas altas aquí, pero esto fue porque, pues recordamos las crisis que se pasaron del 80, del 90, lo que veíamos, cuando hay alguna crisis económica, pues los CETES van a subir sus tasas. Entonces, por aquí, pues es lo que vemos, ¿verdad? Tasas altas. Por aquí ya comienzan a bajar, comienzan a bajar más, vuelven a subir un poquito,
Estamos viendo tasas pues relativamente muy altas. Miren aquí, estamos llegando a tasas de un 33%, por acá llegamos a tasas de 114, 153, y ya de aquí estamos viendo una constante, ya estamos viendo algo más sostenido, tasas de 7.34, 5.64, 6, entonces ya aquí vemos pues algo más, una economía más estable, se podría decir que a partir de los 2000, ¿no? Por ahí. En el caso de, por ejemplo, si nos vamos al 2020, 2021, por aquí, fíjense, estamos viendo tasas de un 4.85, 4.26. Aquí es cuando pues la economía estaba muy bien, pero se viene la pandemia. Entonces, fíjense aquí este pico que estamos viendo, pues aquí llegamos a tasas de 11, por encima del 11%, y pues quienes pudieron aprovechar por aquí, fijar estas tasas, pues obviamente van a estar recibiendo tasas muy altas por un periodo largo de tiempo, dependiendo del instrumento que hayan elegido, porque en CETES pues solamente como máximo 1 año, 2 años, ¿verdad? Pero si por ahí tuvieron oportunidad de amarrar tasas altas con otros instrumentos que ya ofrecen plazos más largos, pues van a estar recibiendo por una temporada muy larga tasas muy buenas, que obviamente pues si la economía se vuelve a desestabilizar, estos instrumentos van a volver a subir sus tasas. Así que pues muy probablemente podamos aprovechar en algún otro momento, pero también lo que les comentaba, nosotros como inversores, aunque estemos buscando rendimientos altos, pues el hecho de tener estos rendimientos altos en renta fija no es precisamente lo que estamos buscando, porque quiere decir que la economía no está tan bien. Entonces es mejor hacer un análisis profundo allá afuera, elegir algunos instrumentos, pero que sean de renta variable y que nos puedan dar este tipo de rendimientos más altos, porque pues eso sí va a ser algo mejor, porque en estos casos, cuando las tasas están muy altas, es porque la economía no está tan bien. Y pues por aquí, esto es en la página de Banjico, ¿ok? Por aquí si ustedes se van a CETES a 91 días, igualmente pueden ver los rendimientos que se estuvieron pagando desde sus inicios, desde los inicios de estos instrumentos, que igualmente fíjense cómo hay picos en los que sube mucho, y repito, pues esto es a causa de las crisis que se comenzaron a ver, por ejemplo aquí, recordando la más reciente que fue la pandemia. Por aquí vemos cómo va subiendo las tasas, y pues ya por aquí ya nuevamente van bajando porque ya la economía está más estable. Entonces, de esa forma se comportan los instrumentos de renta fija, deuda gubernamental. Aquí las tasas van a subir cuando la economía pues está por ahí pasando por alguna crisis, pero cuando todo esté bien, pues las tasas van a bajar. Aunque no inviertas en CETES, los CETES influyen en tu vida financiera. La historia de los CETES es la historia de un país aprendiendo a ordenarse, a financiarse y a sobrevivir a crisis. Obviamente no van a ser un instrumento perfecto, pero son una base sólida. Y si entiendes su historia, entiendes mejor cómo funciona el dinero, el gobierno y la inversión en México. Si este video te ayudó a entender mejor los CETES, dale like, compártelo con alguien que esté empezando a invertir y suscríbete al canal. Yo soy Andrea y aquí hacemos que las finanzas sean más simples. Nos vemos en un próximo video.